Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los laboratorios de Centralized Control Policy. En el video anterior hicimos una política que afectaba a nivel de topología, en donde los demás One Edge, o todos los One Edge del Fabric SD-WAN, tenían conectividad solamente con el data center. Conectividad a nivel de BFD, los túneles de BFD se establecían solamente con el data center y por ende solamente recibían las redes del data center. En esta ocasión vamos a hacer un laboratorio muy similar en donde los One Edges van a tener conectividad a nivel de BSD solamente con el data center, pero no con los demás One Edges del Fabric SD-WAN. Es decir, la sesión BSD solamente se va a establecer nuevamente con el data center, pero no vamos a bloquear las rutas provenientes de los demás sitios. Es decir, si bien es cierto, la conectividad a nivel de BSD está caída o no está establecida con los demás branches, pero sí vamos a poder recibir los prefijos que vengan de cada sitio en el Fabric SD-WAN. Entonces vamos a tener una conectividad hot and spoke y sí vamos a tener conectividad entre branches, pero a nivel o a través desde el data center. Vamos a tener una conectividad hub and spoke, pero sin bloquear TLOCs o sin bloquear rutas de los demás One Edge. Entonces vamos a verificar cómo tenemos ahorita la conectividad. Por ejemplo, tenemos el size 17 y tenemos, le damos el comando show bfd session y vemos que sí está establecida la conectividad a nivel de full mesh por defecto como lo tiene SD-WAN en su Fabric. Y por ende vamos a estar recibiendo todas las rutas provenientes de los demás sites, del site 30 y del site 20 para el caso del site 400 que está en este punto de acá. Vamos a darle nuevamente, como en el video anterior, show OMP session. Tenemos conectividad con este es show OMP service, show OMP peer. Tenemos una sesión web peer a nivel de OMP con el Bismarck, donde estamos recibiendo todo. Show OMP route. Vamos a darle un tab y estamos recibiendo todo. Esta tabla de rutas, como le habíamos mencionado en el video anterior, es la misma que tiene el route reflector, que en este caso es el Bismarck. Él publica todo lo que tiene, tal cual lo recibe. A nivel de OMP, él va a publicar todas esas rutas y todos los TLOC. Ahí es decisión del Edge o del branch si utiliza tal cual la tabla como la está recibiendo o si la utiliza de acuerdo a su infraestructura o de acuerdo a sus conectividades o a sus TLOC. Entonces vamos a iniciar con la configuración a nivel de CLI y después vamos a pasar a nivel del vManager. Vamos al vSmart, le damos un show running policy donde no tenemos nada y show up running apply policy, no tenemos ninguna política creada. La política es muy parecida a la que trabajamos en el video anterior. Vamos a identificar lo primero las listas de interés, entrando a policy list, que vamos a necesitar las mismas listas o los side lists del video anterior. ¿Por qué? Porque van a estar interactuando los data center y los branch. Vamos a crear primero para el data center list side list data center y va a ser el site número 10. Salimos, creamos una nueva lista de tipo site o de tipo sitio llamada branch. ¿Qué sitios van a contener esa lista? Pues va a contener el sitio 30 al 400, que son los que vamos a publicar. Ahora, lo nuevo de este laboratorio es que vamos a editar una nueva lista. ¿Qué tipo de listas tenemos en el Fabric de SD-WAN? Tenemos una lista de tipo aplicativo, una lista para el color del TLOP, una data IPv6 prefix list. Esta es a nivel de Centralized Data Policy de tipo versión 6, una prefix list de tipo data, esta es una versión IPv4, una prefix list
de IP versión 6, una prefix list de IP versión 4 sencilla, los site los que hemos venido trabajando, los TLOC y las listas por VPN. En esta ocasión vamos a utilizar el TLOC, ya veremos por qué. Vamos a crearla entonces una lista de tipo TLOC que vamos a llamar datacenter. ¿Qué va a contener esta lista? Pues vamos a mandar a llamar los TLOC que tiene nuestro datacenter principal, que en este caso es este. ¿Cuántos TLOC tiene? Tiene uno hacia la nube de MPLS y tiene otro hacia la nube de Internet, de Visa Internet. Entonces los vamos a mandar a llamar para hacer ese tipo de modificación que nos permita alcanzar las rutas de los demás branches sin necesidad de tener establecida una sesión BFD. Entonces vamos a llamar sus TLOC con el comando TLOC. ¿Y cuáles son los atributos que tenemos que tener en cuenta para un TLOC? Su System IP, que en este caso el del data center es el 10.10.10.1. ¿Cuál es el otro atributo? El color, que va a ser de tipo MPLS, uno de ellos. Y el otro atributo es el encapsulamiento, que va a ser utilizado por el túnel IPsec. El otro TLOC va a ser siempre el mismo site, pero con el color de Visa Internet y el mismo encapsulamiento IPsec. Ok, entonces ya hemos creado las listas de interés, que es lo que vamos a necesitar para identificar el tráfico o los parámetros que vamos a identificar para poder hacer esta topología de control. Vamos a darle un Show Configuration para ver lo que hemos creado. Y aquí están las únicas listas que hemos creado, una de tipo TLOC, que son mandar a llamar a los TLOC del data center, los site. Acordémonos que este site list de los branches nos va a servir para aplicar la política hacia una dirección o hacia unos sitios específicos, y el site list del data center, que este site list, como el laboratorio anterior, nos va a identificar qué es lo que vamos a permitir. ¿Por qué? Porque nuestras políticas de control por defectos tienen un reject. Entonces tenemos que identificar primero qué es lo que vamos a modificar y qué es lo que vamos a dejar pasar, para jugar, como les mencionaba en el video anterior, con el default action de nuestra política, que es un reject. Ya identificado estas listas de interés, vamos a proceder a configurar nuestra política de control. Control policy, vamos a llamarle hub and spoke TLOC. Nuevamente vamos a entrar al apartado de políticas y tenemos que ir haciendo nuestras secuencias de acciones que vamos a tomar. Recordemos que las políticas de control, o en general las políticas, su secuencia va de un número menor a mayor. Iniciamos con la sequence número 10. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero un match a las rutas, y vamos a hacer un match hacia los TLOC que sí vamos a dejar permitir. Entonces el match, opciones que tenemos para hacer un match en una control policy, que son rutas y TLOC. Entonces vamos a iniciar con las rutas. ¿De qué? Del site list, que vamos a dejar permitir el data center. ¿Y qué acciones vamos a tomar? Vamos a darle a aceptar. ¿Ok? Primero permitimos lo que sí necesitamos, y dejamos que haga efecto el default action, que son reject. Entonces ya está, vamos a salirnos y vamos a crear una nueva secuencia, como recuerdan, de menor a mayor, sequence 11 match. En este caso ahora vamos a hacer el estilo de donde, del site, el site list del data center, exit en action, aceptar. Hasta aquí, tal cual como lo teníamos en el laboratorio anterior. Vamos a nuestra configuration, pero si lo recuerdan, la sequence 10, la sequence 10, sequence 11, action, solamente me está mostrando lo que acabo de crear. Vamos a salirnos, vamos a darle un commit,
vamos a ver Show Configuration. Y ahí está, ya nos está mostrando lo que tenemos hasta este momento en nuestra política de control. Ahora vamos a crear lo nuevo. Vamos a crear lo que vamos a utilizar para que podamos alcanzar las rutas de los demás branches a través de nuestro data center sin establecer sesiones BFD, que sería la sequence 12, y vamos a hacer un match. ¿Qué match vamos a necesitar aquí? Lo que vamos a matchar solamente son las rutas, porque lo que necesitamos, o lo que un branch o un One Edge necesita para establecer una sesión BFD son los TLOC. En este caso no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no necesitamos crear ese túnel BFD entre branches solamente con el data center, pero sí necesitamos obtener o sí necesitamos alcanzar las rutas. Entonces lo único que vamos a matchar para esta secuencia van a ser las rutas. ¿De dónde? De los silets que vienen del branch. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a aceptar, pero aquí es donde vamos a hacer el pequeño cambio. Les vamos a setear a esas rutas, no sus TLOCs de origen o no su next hub de origen, sino que vamos a nosotros a setearle lo que nosotros necesitamos. ¿Por dónde vamos a necesitar alcanzar esas rutas? No por sus propios TLOCs, sino por los TLOCs de dónde? Del data center, que fue la lista que nosotros creamos acá. La lista de los TLOCs del data center. El TLOC list del data center lo vamos a utilizar aquí y vamos a indicarle de que todas esas rutas que vienen desde los branches las vamos a aceptar, pero le vamos a setear el TLOC list. TLOC list data center, vamos a ver si fue ese el nombre que le dimos, es correcto, data center, y vamos a finalizar esta secuencia y vamos a darle un show configuration, que es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos la primera secuencia tal cual como lo teníamos en el laboratorio anterior, permitir todo, tanto rutas como TLOC viniendo del data center, pero en este caso ahora sí vamos a permitir las rutas en la secuencia 12 de los branch para setearle el TLOC de los data centers. ¿Ok? Entonces sale commit and quit. Y antes de aplicarla, veremos qué es lo que tenemos. Tenemos las rutas viniendo, o los prefijos viniendo a través de OMP o MP, tal cual. Tanto de los sites 40, que son los 400, como los sites 30 y los sites 10. Show BFD Session. Tenemos establecido todo full mesh, todos contra todos, el site 400, sesión BFD hacia el data center y hacia el sites 30, y vamos a darle try per route. Todas las rutas de la VPN 10 y la VPN 20 están conocidas en modo full mesh. Ahora sí, vamos a aplicarlo. Config terminal, apply policy, que vamos a aplicar hacia los branch, hacia el site list de los branch, que le vamos a aplicar una política de control a nivel de ¿qué política de control? La de hub and spoke por salida. Habíamos mencionado cuál es la diferencia de aplicar la de salida y una política de entrada. De entrada es para modificar las rutas o los prefijos antes de ser instaladas en el BSMAR. Y de salida es publicar todas esas rutas como la tabla las tiene el BSMAR, pero con unas pequeñas modificaciones. No van a cambiar dentro de su tabla de enrutamiento del BSMAR, pero sí van a cambiar a nivel de publicación. Ok, entonces verifiquemos qué es lo que sucede. Ahora, hemos aplicado la política y el resultado va a ser de que todas estas redes sí las vamos a conocer, pero su Next Hub no van a ser sus TLOCs individuales, sino que van a ser delante del data center. Y try per route, y aquí lo vemos. Vemos de que las rutas están publicadas tal cual, del site 40 o del site 19 del 30, pero están ahora alcanzadas a nivel del data center. ¿Qué pasa con la sesión de show BFD session? Show BFD session solamente con el data center. Ok, entonces vamos a aplicarla ahora desde el BSMAR.
Ok, ahora desde el vManage lo que se hace es nuevamente Configuration, Policy, Centralized Policy, Add Policy y lo primero, lista de interés. Aquí, como les explicaba en el video anterior, nos lleva de la mano. El primero es identificar los sitios, New Site List, Data Center. ¿Qué sitio pertenece al Data Center? El sitio 10. Vamos a darle en Add. Vamos a agregar otros sitios, una lista, que es el branch, que pertenece desde el 30 hasta el 400. Tal cual como lo teníamos en el laboratorio anterior, pero ahora vamos a tener una pequeña diferencia, que vamos a crear un TLOC list. New TLOC list, en este caso era TLOC Data Center. ¿Y cuántos TLOC tiene el Data Center? Tiene dos. Uno hacia MPLS y el otro hacia Internet. El site ID del Data Center, el color, MPLS, Encapsulation IPsec en Preference, no lo vamos a tocar, pero sí en un video siguiente. Nuevamente, 10, 1 su System IP, para esta vez con el color BC Internet, y la encapsulación IPsec. Vamos a darle Save, y ya tenemos una lista de TLOC, que es la que vamos a utilizar para modificar las rutas provenientes de los branch. Vamos a darle Next. Aquí vamos a agregar una topología, aunque tengamos el food mesh acá, pero lo vamos a dar con el custom control route and TLOC, y vamos a ponerle hub and spoke TLOC. ¿Por qué? Porque vamos a modificar los TLOC. Ahora una nueva sequence de tipo route para dejar pasar todo lo que venga del data center. Sequence rule match, que vamos a matchar, pues vamos a matchar los sitios. Normalmente nos da directamente el site list. ¿De dónde? Del data center. Action, ¿qué vamos a hacer con este action? Vamos a darle en aceptar. Save match en action, es lo único que necesitamos. Otra nueva secuencia, ¿de qué? De los TLOC. ¿De quién? Vamos a dárselo del site del data center, porque esto sí lo necesitamos que sea tal cual. Action, aceptar, save match en action. Ok, ahora vamos a crear una de tipo route, pero si la dejamos así nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque el vManage piensa de que es la misma secuencia, pero no, esta es una nueva secuencia. Vamos a darle un nuevo nombre de route TLOC. Ahora sí, ya tenemos dos secuencias de tipo route, pero con distintas funciones. Sequence rule, que vamos a matchar los sites, pero esta vez ¿de dónde? Del branch, de los branch. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a dar un accept, pero aquí es la gran diferencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificarle el que podemos modificarle hacia dónde lo vamos a exportar, las OMP tag, preference, service, TLOC action y los TLOC. Entonces modificamos su TLOC. Aquí nos permite agregarlos individualmente, pero como ya hemos creado una lista, le vamos a dar esta lista que está acá. Save match en action, y el default action aquí es el reject. ¿Por qué? Porque con este reject vamos a denegar los TLOC originales de cada sitio. Save match control policy, ya la tenemos creada. Next. No necesitamos nada de application of routing, ni traffic data, ni cflogs para la centralized data policy, eso va a ser después. Next, y aquí vamos a crearla nuevamente. Hub and spoke TLOC policy. Vamos a renombrarla. Y el new list, a donde vamos a aplicar, la vamos a aplicar de salida para los branches. Vamos a darle add y preview. Nuevamente aquí vamos a leerlas desde en medio, las listas, las site que acabamos de crear, las que acabamos de pasar, que son las de los branches, las data centers, así las vamos a aceptar. La lista de TLOCs, y esta de prefix es una por defecto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo primero, las rutas viniendo del site data center las vamos a aceptar. Los TLOCs viniendo del data center los vamos a aceptar. Las rutas viniendo del branch, las listas de branch las vamos a aceptar, pero le vamos a setear los TLOCs del data center. Y el default action es reject para denegar
los TLOCs de origen o negar los TLOCs nativos de cada centralize. Perdón, de cada sitio. ¿Y a dónde la vamos a aplicar? La vamos a aplicar de salida desde la perspectiva del BSmart Save Policy y ya la tenemos configurada. Entonces, esta es la aplicación de esta política, hop and spoke, modificando los estilos, saliendo por el data center para alcanzar las distintas redes, los distintos profijos de los demás branches, sin establecer sesiones BFD. Entonces está aquí el laboratorio.